Hola familia Fundar, ¿cómo se encuentran? Espero que hayan tenido una semana maravillosa, que hayan estado juiciosos viendo los videos, escuchándolos nuevamente, trabajando esto que les causa inquietud, que les llama la atención, que los confronta o que quizás los confunde con sus terapeutas en las terapias individuales, ¿no? Y si no, pues les damos la bienvenida a todas aquellas personas que nos ven semana tras semana o que apenas comienzan a vernos. Los invitamos para ofrecerles nuestros servicios y pues brindarles toda la ayuda que necesiten relacionada con la codependencia, relacionada con las adicciones. Y pues bienvenidos. Este es un tema, vamos a comenzar un ciclo que es grandecito. Es un tema grandecito que vamos a empezar a trabajar y hoy va a ser la introducción. Este tema seguramente ya lo hemos visto, hace como 2 años lo vimos y hoy lo vamos a retomar. Quizás le vamos a dar mayor profundidad y le vamos vamos a empezar a revisar como a otras aristas de este tema que vamos a trabajar en esta semana, ¿no? He decidido que profundizar en el tema de los roles, ¿sí? O de los juegos psicológicos que desarrollamos. ¿Por qué? Porque finalmente estamos inmersos en ellos. Desde muy pequeños hemos aprendido a jugar estos juegos. Y es importante que entendamos cuáles son sus funciones, qué generan en mí, cómo me ayudan a mantener la dificultad y por supuesto, además de entender cómo se desarrollaron, qué generan, cómo cambiar, que es muy importante. Entonces, retomando, seguramente en videos de hace mucho tiempo, en algún momento mencionamos los roles o las funciones que adquirimos a veces los codependientes en medio de nuestra dinámica de esos vínculos adictivos, ¿no? En medio de esa dinámica de los vínculos adictivos desarrollamos unos roles, unas funciones particulares y que son importantes que tengamos en cuenta, ¿no? Entonces estos juegos psicológicos pues funcionan de la siguiente manera, ¿no? Funcionan en la medida en que yo emito una conducta o un comportamiento, por lo general a través de la comunicación, ya sea verbal o no verbal, y obtengo un resultado. ¿Sí? Este resultado pues en muchos de los casos pues no me lleva a resolver el tema de la adicción de mi familia, porque si no lo hiciera pues finalmente no habríamos tenido que incurrir más en estos juegos psicológicos, sino que nos ayuda a perpetuarnos dentro de nuestro papel. Aquí hoy voy a hablarles acerca de cómo estos roles hacen que nosotros como que tengamos un guión, o más bien a través de lo que ha sido nuestra vida, ¿sí? El desarrollo de nuestra vida desde la infancia, hemos ido adquiriendo un guión o como si pensemos pensemos en una novela. En una novela hay pues diferentes personajes de esta novela y cada uno funciona de acuerdo a un rol. Hay el protagonista, hay el antagonista, hay el de reparto, el de relleno, hay el príncipe azul, ¿no? Bueno, ¿cuál será mi rol? Entonces, de acuerdo a cómo hemos ido viviendo y se ha configurado nuestra vida, hemos desarrollado unos guiones, ¿sí? Unos guiones de vida que nos llevan a movernos de determinadas maneras. A partir de este guión que nosotros hemos ido construyendo desde que éramos muy pequeños, de lo que son nuestras vidas, está conformado por lo que hemos aprendido, de lo que nos han enseñado en nuestra casa, de lo que hemos visto, de la cultura en la que vivimos, de nuestras características de personalidad. O sea, estamos influenciados por todo lo que está a nuestro alrededor y por nuestra propia esencia. Entonces se va configurando ese guión de vida y de acuerdo a ese guión de vida asumimos también determinados roles en momentos particulares. Estos roles, que son los que vamos a estudiar a profundidad en las siguientes sesiones, pues nos van a ir mostrando
cómo es que nos posicionamos o de qué manera ayudamos a mantener la enfermedad de la adicción. Cómo nos posicionamos como codependientes frente a la persona que ha desarrollado una adicción, ¿no? Cómo nos movemos frente a la vida, por qué lo hacemos, qué creencias sostienen que yo asuma ese rol y me mantenga allí, ¿no? Y qué emociones genera eso en mí, ¿no? Entonces, qué creencias, que son las creencias se dan o se construyen a partir de lo que hemos vivido en la experiencia de nuestra vida, se ponen en manifiesto a través de ideas claras, ¿no? De conceptos claros o de creencias, son como esas verdades absolutas que tenemos frente a la vida, como si lo hablamos así, ese guión, ese libreto que me dice cómo debe ser la vida, ¿no? Cómo debe ser mi vida de acuerdo a lo que yo he tenido que aprender, ¿no? De lo que he aprendido en los diferentes escenarios que me han rodeado, mi familia, el colegio, mi país, los amigos, las personas con las que yo me relaciono, ¿no? Cómo eso ha ido construyendo un guión o un libreto. Y esas creencias, ¿sí?, generan en mí, pues, como unos lineamientos de vida que cuando yo los pongo en acción, ¿no?, con en interactuar con los otros, pues en esa interacción generan unos sentimientos, unas emociones que establecen o digamos determinan mis estados de ánimo, y esos estados de ánimo pues también me llevan de nuevo a una acción o a una conducta, ¿no? Entonces esta acción o conducta pues finalmente es la que se ve, ¿no? Es la que se ve, la que todos podemos observar, que está sustentada sobre una validación que es mi creencia. Voy a ponerlo en ejemplo para que sea más fácil, y es decir, si dentro de lo que yo he aprendido desde mi infancia es que a mí me corresponde cuidar. Recuerden que en la sesión anterior hablábamos de esas características o ese perfil de las personas, de los hijos que han vivido en hogares donde hay un padre alcohólico o un padre que ha desarrollado adicción. Muy seguramente una de las creencias que puede tener una persona que ha vivido en un hogar donde ha habido problemas de adicciones es que debe, a medida que va creciendo o inclusive siendo muy pequeño, quizás deba asumir posturas de mucha responsabilidad, porque si todo el sistema está en caos, pues no se vale que uno de los miembros, un miembro más entre en caos, ¿sí? Entonces es como que asume, supongamos en este caso, asumimos el rol de que debo yo ser quien acompañe a mi mamá, porque si mi papá es el que toma, el que bebe, el que está en caos, el que se mete en problemas, entonces debo yo como asumir ese rol de acompañar, de cuidar, de proteger a mi mamá en vista de que mi papá no está, ¿sí? Si mi papá no está o está pero está en caos, pues debe haber alguien que le ayude a mi mamá. Si yo quizás sea el hermano mayor, no necesariamente tengo que ser el hermano mayor para asumir ese rol, pero supongamos que sea el hermano mayor, y ojalá si soy hombre, o sea, si este hermano mayor es hombre, pues obviamente es más fácil en que asuma como el lugar de este papá ausente, ¿no? Frente a sus hermanos y frente a su mamá como un compañero y un soporte. Entonces, qué creencias se construirán alrededor de vivir en un ámbito así, en un ambiente así, ¿no? Entonces es que los demás me necesitan, yo debo ser muy responsable, debo ser el soporte, ¿sí? El soporte. Debo estar bajo control o mi supervisión, yo debo apoyar a mi mamá, no asumo un rol de hijo, sino un rol de un padre sustituto, ¿no? Y cuando yo empiezo a asumir y a ver que la vida funciona así, pues mis creencias se configuran de acuerdo a esas situaciones que he tenido que vivir. Por supuesto que mis emociones frente a una situación, supongamos que uno de los hermanos menores se sale de caos o le empieza a ir mal, ¿cuál será la postura de este hermano, no? Entonces tengo que cuidarlo, tengo que protegerlo, tengo que orientarlo, porque si mi papá no está para orientarlo en su proceso de crecimiento, debo ser yo. Y esa misma creencia se mantiene a lo largo del tiempo, y de esa manera asumimos roles
no solamente con nuestra familia, sino con el resto de personas con las que interactuamos, ¿no? En nuestro diario vivir. Asumimos ese rol, esa postura. Nos ayudó a sobrevivir, ayudó a mantener el equilibrio en la casa, a poder continuar con la vida, ¿no? Que si eso es malo o bueno, pues tiene cosas muy buenas, pero también cosas que no son tan buenas. Y lo que vamos a ir revisando es estos juegos, es cómo estas creencias que fuimos configurando desde nuestra infancia se ponen en acción en la interacción con otros cuando hay pauta, o sea, cuando hay presencia de consumo de drogas o de alcohol o de cualquier tipo de conducta compulsiva. Cómo salen a juego, o sea, cómo esas creencias me hacen moverme o posicionarme en la relación a partir de unos juegos psicológicos puntuales que son los que vamos a tratar, ¿no? Estos juegos o roles ya los hemos visto, que tienen que ver con, es un triángulo, ¿no? Son 3 vértices los de estos roles que por lo general se establecen. El de asumir el rol de protector, ¿sí? De cuidador. El otro vértice es el de víctima. Entonces, como yo asumo el papel de víctima frente a todo el desencaje o descontrol de la persona que consume, ¿no? Y el del controlador, ¿no? El siguiente vértice, la siguiente punta de este triángulo es el del controlador. Entonces yo o estoy protegiendo, soy el salvador, soy Superman, soy la super chica, o estoy controlando, ¿sí? Todo el tiempo queriendo que no se me salgan pues como de la línea las cosas y la vida, o esta otra postura en donde yo me asumo como una víctima frente a todo lo que está sucediendo, ¿no? Finalmente, estos son los juegos psicológicos que se van construyendo a partir pues de cómo nos hemos configurado, ¿sí? Yo siempre les hago o los invito más bien a reflexionar de por qué conectamos con alguien que tiene una adicción. O sea, ¿qué hace que yo me enamore o establezca un vínculo significativo con alguien que ha desarrollado una adicción? Porque por lo general ya viene con la adicción, está en sus principios y se alcanza a ver pues las dificultades que esto genera, ¿no? ¿Por qué elegimos a esta pareja cuando es nuestra pareja? Bueno, cuando es nuestro padre, pues finalmente uno de nuestros padres o cuidadores, pues digamos que ahí ya no hay opción, pero entonces, ¿qué venimos a hacer? O sea, ¿qué venimos a aprender en este sistema familiar particular en donde me corresponde un padre que ha desarrollado una adicción, ¿no? Cuando es una pareja que es la que yo he elegido, ¿por qué la elegí, no? ¿Por qué la elegí con estas características puntuales? Y tiene que ver mucho con ese guión de vida que hemos establecido desde nuestra infancia, que nos lleva a tener unas creencias y unos pensamientos claros frente a lo que va a ser nuestra vida y los roles que asumimos en la interacción con otros, ¿no? Entonces es importante que revisemos eso, qué nos lleva a, o por qué nos mantenemos en, y cómo este guión de vida me lleva a transitar por esos diferentes roles, qué significados y qué ganancias tenemos con estos roles, pero también qué pérdidas en estos roles que asumimos. Entonces, por lo general, estos juegos psicológicos, por lo que nos llevan es a mover nuestras fichas. Por lo general se hacen de manera inconsciente, no es que nosotros lo tengamos fríamente calculado, sino que se hace de manera inconsciente, esta manera de relacionarnos particular. Por lo general, estos roles que asumimos nos llevan, o estos movimientos que hacemos dentro del juego relacional, nos llevan a tener o sea, a saber cómo va a terminar la partida, qué vamos a obtener de esta partida y de este movimiento, como cuando uno juega ajedrez. Uno sabe que los movimientos de las fichas deben ser de determinada manera y que cada una significa algo. ¿Qué pasa si yo muevo al peón de determinada manera? ¿O qué pasa si muevo a la reina de determinada manera? Sé que al final voy a obtener algo a cambio, ¿no? Que lo ideal es que lo podamos obtener
el éxito, ¿no? O sea, entre comillas, el poder ganar la partida, y para eso nos movemos de determinada manera. Si dentro de nuestro guión de vida está la creencia que es nuestra responsabilidad mantener el equilibrio de la casa y que nosotros debemos ser quienes, que los demás deben depender de nosotros, pues nuestros movimientos o el asumir un rol, nuestros movimientos dentro de la interacción con las otras personas o con la familia en general, pues me deben orientar a que el movimiento que yo haga, la acción que yo haga, la determinación que yo tome, pues me lleve a posicionarme precisamente como esta persona que tiene el control, que es la que mejor conoce la situación, que es la que no se equivoca, que es la que está bien y los demás mal en muchas ocasiones, ¿no? Entonces yo soy la que todos están perdidos y yo debo venir a salvarlos, y eso me hace posicionarme de esta manera, ¿no? Asumir el rol salvador, pues porque finalmente eso hace parte de mi guión, ¿no? Ellos son los que están perdidos, o sea, desde siempre yo he estado asumiendo, quizás desde muy pequeña, o he estado asumiendo este rol en donde tengo que estar muy pendiente cómo los salvo, cómo les ayudo, cómo les doy, cómo los cuido, cómo los protejo, ¿no? Y finalmente pues eso me va a dar una ganancia. ¿Cuál será la ganancia? Eso nada es gratis, ¿no? Recuerden que en los intercambios, hay intercambios, en los seres humanos estamos conectados todo el tiempo por intercambios, y entonces o sea, nada es gratis, ¿no? Entonces si yo asumo ese rol, ¿qué voy a ganar? Además de que no se pierda, entre comillas, la estabilidad de la familia. Sin embargo, si nos vamos a ver, pues la familia sigue en caos, porque no es que ese movimiento haga que todo se solucione, no, sino pues que los efectos negativos tal vez no avancen tan rápido, o se diluyan un poco en el momento. No, bueno, quiero que no se me pase nada. Bueno, quiero que no se me pase nada de esta introducción que es tan importante. Bueno, voy a hablarles acerca de las características, o sea, las características puntuales de estos juegos psicológicos. Los juegos psicológicos, recuerden que son los roles que asumimos en la interacción con el otro, y que finalmente a cada uno le genera una ganancia y una pérdida, ¿sí? Es decir, cuando yo asumo el rol de víctima, cuando yo asumo el rol de salvador, o cuando yo asumo el rol de controlador. Para quienes de pronto no están tan familiarizados con estos roles, porque los hemos visto en otras ocasiones y ustedes apenas acaban de empezar a vernos, entonces es el rol de víctima. Bueno, ya un poco de todo lo que yo hago por ti, y mira cómo te comportas, mira que yo te cuido, mira que yo te defiendo, pero tú no me haces caso, me rompes las promesas, vuelves y me incumples, es que yo doy todo por ti, dejo todo por ti, tú pues no avanzas, no cambias, siempre con la idea, la fantasía de que esto es nuestra responsabilidad y que quizás tengamos que hacer cosas para que la otra persona deje de consumir. El rol de controlador, pues es aquel que está ahí todo el tiempo encima de la persona, controlando, no queriendo que se le salga como de las manos, supervisando, revisando, oliendo, verificando, persiguiendo. Se posiciona como una figura de autoridad y de control frente a la otra persona. Es un inquisidor, todo el tiempo está señalando, juzgando, criticando, ¿no? Y el rol de salvador, pues esa es una postura más amigable, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces yo te salvo, yo te rescato, yo te ayudo, yo te libro del mal, cómo te colaboro, ven, yo te escucho, ven, yo te pago, ven, yo te cuido, no importa, lo vamos a hacer una vez más. Y pues yo creo que cada uno de nosotros tenemos de preferencia algún rol particular, aunque fluctuamos en los tres, ¿no? Como codependientes y como adictos. Eso para que lo tengan como en cuenta así rápidamente.
Ya los roles, digamos que aquí es muy importante que nos tengamos en cuenta cuáles son las características principales de los juegos psicológicos que se generan a partir de estas posturas, ¿no? De control, de protección y de victimización. Entonces, esas características generales de esos juegos psicológicos que se dan, que son los que hay que romper porque no nos benefician para nada, entonces son bilaterales. Se juegan entre dos o más personas. O sea, yo no puedo jugar a ser la víctima si no hay un victimario, ¿no? Yo no puedo salvar a nadie si no hay nadie en peligro, ¿sí? O que esté en crisis, ¿no? Yo no puedo controlar a nadie que esté en caos. Entonces son bilaterales, es decir, siempre es como el tango, como les digo yo, se necesitan dos para bailar. Entonces hay siempre mínimo dos personas o más, ¿no? Son inconscientes, es decir, la mayoría, o sea, la mayor parte del tiempo no somos conscientes. Y seguramente yo les digo esto y me dicen, no, eso les pasa por allá a otros, a nosotros no. Pero cuando analizamos la narrativa de la historia, cuando vienen a la consulta, la consecución de los eventos y de los hechos, de qué ha pasado, qué hace, pues nos damos cuenta de que ahí están, ¿sí? Y nosotros los hemos naturalizado tanto, hacen parte de nuestra vida, se han normalizado que no nos damos cuenta. Además no estamos pensando en, ay, si yo voy a asumir la posición de víctima para que la gente me tenga consideración, para generarle culpa y malestar al otro porque no me hizo caso. No. Generalmente se asumen de manera inconsciente, no alcanzamos a ver los efectos que esto genera, ¿sí? Sabemos que esto nos va a producir, ¿sí? En los juegos de manipulación sabemos que eso va a producir un efecto, podemos predecir qué puede pasar, ¿no? Sin embargo, no es que yo lo tenga conscientemente y que además yo lo tenga claro desde dónde viene, ¿sí? Por lo general, la manera en la que nos comportamos y en la que nos relacionamos con el otro son relaciones que es una manera particular de relacionarnos que viene desde nuestra infancia y no somos conscientes en la actualidad de cómo nos hemos movido en la vida a través de los años de estas mismas formas, ¿no? Son repetitivos una y otra vez, o sea, intentando hacer lo mismo para queriendo obtener diferentes resultados. ¿Producen confusión? Sí, porque es que creo que de lo que es importante en este nuevo ciclo es que voy a incluir dentro del análisis no solamente la postura del codependiente, sino también la postura del consumidor, ¿no? O del adicto. Entonces es importante ver cómo el adicto también se mueve en estos roles, ¿sí? Cómo también asume una posición de víctima, de controlador, ¿no? O de salvador. Porque recordemos que en muchos casos nosotros como codependientes, pues finalmente estas conductas que emitimos, es curioso, ¿no? Estamos por lo general puestos en un lugar en donde tenemos la vida casi que organizada, en donde nosotros tenemos claro, somos ordenados, nos va bien en el trabajo, tenemos claras como muchas cosas frente a la vida, o sea, nosotros no consumimos por lo general, somos muy responsables, o sea, básicamente pues somos en relación a la persona que consume, pues de los dos el menos caótico, ¿sí? Pero eso no quiere decir que no tengamos dificultades, ¿sí? Tal vez no tenemos dificultades porque no consumimos, pero tenemos dificultades porque la mayoría de las veces lo que hay detrás de esta conexión con el adicto son esos vacíos emocionales, esa necesidad de sentirnos amados, valorados, queridos. Y pues uno dice, pero ¿cómo vas a tener la necesidad de quererte valorado, amado, ¿no? Si te estás encontrando con alguien que todo el tiempo te dice mentiras, te manipula, cumple sus promesas, es totalmente caótico, tal vez te maltrata.
Claro, pero si lo conectamos con nuestras historias, acuérdense de las raíces de la codependencia, pues venimos de familias en donde ha sucedido casi siempre eso mismo. Y entonces hemos aprendido que eso es el amor, ¿no? Entonces, así como yo aprendí quizás si tuve un padre alcohólico, en donde yo estuve pendiente de cómo cuidarlo, cómo protegerlo, cómo rescatarlo, pero también sentía esa ausencia de valoración, o sentía de todas formas, tuve que vivir los efectos o las consecuencias negativas de una vida desorganizada y descontrolada de un padre alcohólico, en donde quizás mis estudios o la calidad de vida se vieron afectados. Pues de una u otra manera esta figura, este padre, pues es una figura significativa, importante, de la que yo necesité amor, afecto, cariño, que me la pudo haber dado en algún momento porque pudimos haber tenido buena relación. Sin embargo, su adicción pues afectó de una u otra forma la dinámica familiar, ¿no? Por ejemplo, haber tenido dificultades en la calidad de vida por el consumo de alcohol. No quiere decir que mi papá no haya sido cariñoso conmigo porque bebiera, pueda que él haya sido cariñoso conmigo. Sin embargo, tuvimos que ver muchas situaciones de vergüenza, de miedo, de angustia, de tristeza debido al consumo. Y esos vacíos están conectados ahí. Entonces, ¿con qué he asociado? Pues que el amor es eso, y que además mi conexión con esa persona, o sea, ya sabemos que esta persona pues puede tener una vida caótica si me quiera mucho, y luego nos conseguimos parejas que pues efectivamente también tienen esas vidas caóticas, o con nuestros hijos han desarrollado una vida caótica, pero sabemos que, o sea, en el fondo eso es lo que hemos aprendido, que es el amor, y nos aprendemos a conectar desde ahí. Y ahora, ¿qué debo hacer, no? Entonces es muy curioso, porque como yo me tomo la postura como de adulto, pero además de eso me pongo o sea, por fuera, externamente asumo la postura de adulto, es la postura de un adulto la que yo fomento frente a una persona que tiene un problema de adicciones, pero internamente mi postura es de un niño que necesita, o de una niña que necesita reconocimiento, validación, orden, disciplina, amor, ¿no? Y entonces locamente lo buscamos en ese otro, ¿no? Bueno, entonces pues se produce confusión, claro que sí. Otra de las características es que son intentos de resolver asuntos pendientes del pasado. Bueno, esto, ¿no? Entonces es como yo realmente tal vez no pude salvar a mi papá, pero ahora voy a salvar a mi pareja. Como ahora me corresponde a mí algo, no pude salvar a mi papá, pero salvo a uno de mis hijos, ¿no? Como seguramente dentro de nuestras creencias yo pude haber dado algo más. Tal vez si yo no hubiera sido tan pequeña y hubiera entendido mejor las cosas, hubiera podido ayudar mejor. O finalmente esa sensación, o estos asuntos pendientes del pasado tienen que resolver esas necesidades de infancia, ¿no? De esos niños interiores que tenemos, en donde necesitamos sentirnos seguros, protegidos, validados, y estamos constantemente tratando de buscar eso en los demás, ¿no? A la final los participantes se sienten mal, sí, porque con cualquiera de los tres roles, finalmente en ninguno de los tres se va a resolver el verdadero problema, que es, pues, o más bien, el verdadero objetivo que tenemos, y es que la persona deje de beber o deje de consumir drogas, ¿sí? Y entonces yo como codependiente pues me voy a sentir mal, porque aunque tuve que asumir estas posturas, no logramos ningún resultado efectivo. O como adicto, pues también manipulé, también me sentí maltratado, controlado, abusado, y no logré poder ser entendido ni poder entender al otro, ¿no? Entonces eso es muy importante, que lo tengamos en cuenta. Otra de las cosas significativas que hago en esta introducción a los juegos psicológicos y a los roles que asumimos como codependientes son las ganancias secundarias, ¿sí? Asumir estos roles y meternos dentro de estos juegos psicológicos, pues me genera unas ganancias secundarias que tenemos que mencionar hoy, ¿no? Entonces una de estas ganancias es que mantenemos el guión, ¿sí?
las creencias que tenemos acerca de lo que debería ser nuestra vida y de lo que los demás esperarían que nosotros hiciéramos y de lo que nosotros mismos creemos que deberíamos ser. Entonces, jugar estos roles nos ayudan a mantener ese guión, ¿no? Y a mantener, en algún momento, a mantener la estabilidad del caos al interior de la familia o al interior de la relación, ¿no? Porque pues si hay alguien que todo el tiempo está salvando de la responsabilidad del otro, pues está manteniendo la estabilidad, no perdió el empleo. Este es muy curioso, esta ganancia ocasional. Dice que sirve para evitar situaciones deseadas, ¿sí? Y a la vez temidas. ¿Por qué? Porque pueden exponer a los participantes a su propia vulnerabilidad. Entonces, algo que yo siempre he anhelado que me amen y me respeten, pero que a su vez, si eso llegase a suceder, o si tal vez se llegara a develar la situación en donde yo debo reconocer que no me siento amado o que necesito amor, eso me hace sentir vulnerable. O sea, siempre he anhelado sentirme amado, pero en el momento de reconocer si la relación en la que estoy realmente me está haciendo sentir eso, pues me pone en un jaque mate. Si me pone en una entrecrucijada, me pone en algo que yo no sé si realmente lo vaya a poder reconocer y aceptar, porque no es fácil. La mayoría de veces cuando hacemos esos descubrimientos, resulta que eso que estamos esperando que el otro nos dé, nos corresponde empezar a dar nosotros mismos. O sea, no podemos esperar a que otro nos lo dé hasta que nosotros mismos no lo hagamos para nosotros, ¿no? Entonces aquí nos señalan algo importante y es, por ejemplo, que todos anhelamos autonomía, éxito, disfrutar, intimidad, responsabilidad, liberación, ¿sí? Pero quizás no estamos expuestos no estamos preparados, ¿sí?, a esto. ¿Por qué? ¿Por qué no estamos preparados? Porque eso implicaría hacer unos cambios, implicaría reconocer que tenemos debilidades, implica reconocer que el problema no es solamente del otro, del que consume, sino mío, y que yo necesito trabajar en mí, que quizás me da mucho miedo el éxito, ¿no? Me estoy escondiendo del éxito justificándome en el problema del otro, de que no logro ser exitosa por estar ahí resolviendo el tema al otro. ¿Qué otra ganancia? ¿Sí? Que se mantengan las creencias que tengo acerca de mí mismo y de la forma en cómo debería ser la vida, ¿no? Que se refuerzan y se mantienen estas creencias. Sí, no se puede esperar otra cosa. Así son. La gente no cambia, ¿sí? O esas creencias típicas del guión, y es decir, por ejemplo, acá nos dan una idea, y es que todo lo que debo sufrir en esta relación es por amor, y por amor, todo vale por amor. Esa es parte de mi creencia y de mi guión de vida, y me ayuda a mantenerlo, ¿no? Me ayuda, lo que sucede al asumir estos roles me ayuda a mantener esa creencia. Entonces, la vida es un sufrimiento. Vinimos a este mundo a sufrir. Esa puede ser parte de mi creencia, o de los argumentos o de los roles que yo desempeñar en mi guión de vida, y pues finalmente me lo está garantizando y me lo está certificando. Bueno, otra de las ganancias externas es que asumir estos roles también nos ayuda a garantizar que se canalice con otros este malestar interno. ¿Sí? Me estoy quejando todo el tiempo con los demás. Me estoy quejando todo el tiempo con los demás de esto que me está sucediendo, que atribuyo a otro, o sea, de lo que responsabilizo a otro, que solamente va a suceder un cambio cuando el otro cambie, y entonces me da el permiso de estarme quejando de lo que me sucede. Y es bien justificado poderme quejar, porque realmente el otro pues sí que es mala leche, sí que es irresponsable, sí que no es consciente, sí que no tiene voluntad, sí que no quiere colaborar, no, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces esa tensión, ese malestar, esa frustración, pues la puedo canalizar expresándosela a otros, quejándome, ¿no? Pero no me ayuda, es la ganancia secundaria que yo tengo. Pero además de eso, no me permite avanzar o evolucionar. También me ayuda, otra de las ganancias es que
también asumir estos roles me genera una ganancia social, y es que los demás me vean como, ay, qué buena persona, es que tú sí que eres una buena mujer, tú que sí lo has acompañado en las buenas y en las malas y que estás todo el tiempo, es que en verdad, sí. Entonces de una u otra manera eso no es solamente que te quejes, sino que recibas la aprobación o el reconocimiento de los demás, ¿no? Por lo abnegada y por lo entregada, por lo buena que eres. Y la última dice que es una ganancia existencial, que sirve para reforzar esa posición existencial que me da el guión de vida, ¿no? Creer que yo soy la única que está bien, que los demás a mi alrededor están mal, que yo soy la única que tengo la razón, que yo soy la única que puedo hacer las cosas correctamente y que por eso me necesitan. Si mi guión de vida es ese, ¿no? De que yo soy la única que en medio de ese caos, yo soy la única que hace las cosas correctamente, pues la ganancia secundaria es que efectivamente se va a reforzar esta creencia y esta parte tiene que ver con la parte existencial, o sea, como con esas creencias más de a qué vine o cuál es mi propósito en la vida, para qué estoy aquí, para ayudar a otros, ¿no? Para cuidarlos. Es que si no estoy yo, entonces quién sabe qué sería de ellos, ¿no? Se morirían si yo no estoy. Capaz se muere usted y los demás se recuperan porque ya no tiene quien les haga la segunda ahí para mantener la enfermedad. Esto es la introducción, espero que les llame, digamos, les genere mucha inquietud. Revisen por favor todo esto que les acabo de decir, qué pasa, y estén preparados para dentro de 8 días empezar a ver estos roles así en acción, porque son muy interesantes. Y recuerden que no es solamente identificar qué hacemos, sino cómo cambiar. Que estén muy bien, chao, chao.